Buenos días con todos, qué gusto tenerles en casa. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Así dice la palabra, me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Así que esperamos que todos estén llenos del gozo, de la alegría del Señor, y de manera especial bienvenidas las personas que están con nosotros por primera vez. Si usted nos acompaña, nos visita, podría levantar la mano, simplemente queremos reconocerles y hacerles sentir en familia en mi casa. ¿Alguien está por primera vez? Levante su mano, por favor. ¿Alguien más? Bienvenidos, estamos aquí para servirles y que el Señor haga algo especial en su vida también. Como sabemos, hemos estado hablando durante todas estas semanas respecto de esta instrucción tan importante y tan prioritaria en nuestra vida, que a la vez trae muchos beneficios, y es de buscar el reino de Dios. Vamos al texto base que necesitamos leer y recordar. Mateo 6:33 en la Reina Valera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sabemos que lo que estamos buscando, cuando decimos debemos buscar el reino de Dios, estamos buscando el gobierno de Dios, la manera de Dios de hacer las cosas. El domingo anterior el pastor le enseñaba, y repito lo que él explicaba, que buscar quiere decir, significa todas las acciones tendientes a encontrar, significa persistir, explorar, una dedicación diligente a buscar hasta encontrar. Y añado lo que en el griego original también significa buscar, que es indagar, es preguntar, informarse, averiguar, considerar a través de meditar. Entonces, en esta mañana vamos a ver cómo buscar el reino de Dios, cómo buscar a su gobierno en nuestras vidas. Lo más importante, o en donde encontramos, por supuesto, es yendo al manual de vida, a la constitución del reino, por así decirlo. Y vamos a ir a Salmos 1, por favor ponle desde el verso 1, Salmos 1, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y quiero leerle de la versión amplificada este verso 2. Pero su deleite y deseo está en la ley del Señor. Deleite y deseo está en la ley del Señor, y en sus leyes, preceptos, instrucciones y enseñanzas continuamente medita, reflexiona y estudia de día y de noche. Entonces, miren cuán importante es, si vamos a buscar el reino de Dios, vamos a ir a su palabra, vamos a ir a su ley, y no lo vamos a hacer de una manera religiosa, de una manera simple, rutinaria, pero con esta instrucción, con deseo por conocer su palabra, por conocer sus preceptos, sus instrucciones, sus enseñanzas, y no de una manera al azar, no de una manera tal vez de cuando en vez, sino como aquí dice, continuamente, habitualmente, medita, reflexiona, estudia de día y de noche. Y siempre hemos dicho que de día y de noche no solo se refiere a la parte natural del día y la noche, sino en esos momentos en donde de día todo parece, en el día generalmente hay luz, todo está bien, y en la noche representan también esas circunstancias en donde tenemos que avanzar con la luz de la palabra, porque parecería que no vemos nada porque es de noche, pero tenemos que a la luz de la palabra encontramos las respuestas. Entonces, vuelvo a insistir que es importante que nosotros vayamos a este manual de vida, esta constitución del reino, que no es un conjunto de normas religiosas, sino que es la palabra de Dios, como está escrito, es viva y eficaz. Y vamos a recordar estos versículos. Hebreos 4:12 en la Reina Valera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este mismo versículo en la NTV para entender un poco más de realidad. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta cuando escuchamos y cuando estudiamos, cuando meditamos en la palabra, que penetre, que haga este objetivo, que deje al descubierto cuáles son nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos, que penetre profundamente en medio de nosotros. Entonces, recuerde, y esto es algo que hemos hablado, solamente un recordar, porque necesitamos establecer esto en nuestra vida, que es la palabra de Dios, o con la palabra de Dios es con aquello que vamos a renovar nuestra mente. Y esta es nuestra responsabilidad. Cuando nuestra mente es renovada, también el corazón es renovado y es encaminado hacia los principios de Dios, hacia los caminos de Dios. Y recuerde que la vida del reino no puede darse si no hay renovación de la mente con la palabra. Es imposible, simplemente no funciona. Recordemos lo que dice Romanos 12:2 en la NTV. Romanos 12:2 NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí les recuerdo nada más, porque todo esto lo hemos visto, cuando dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto tiene que ver, esto es algo que no es que solamente Dios lo hace como con un soplo y sucede. Esto tiene que ver con una respuesta nuestra. El Señor no lo va a hacer sin nuestro consentimiento. El Señor no va a cambiar nuestra manera de pensar sin nuestro compromiso. Al que le sigue, por supuesto, una acción. Es decir, somos nosotros con la ayuda de Dios, porque Él nos da la revelación cuando meditamos en la palabra y trae esta luz y trae esta revelación, y nosotros cambiamos, nosotros hacemos este ajuste, este cambio a pensar de la manera como Dios dice en su palabra, y quitamos y desechamos de la forma como antes pensábamos. Ahora la pregunta es, y esto con mucha honestidad en cada uno de nuestros corazones tiene que haber la respuesta: ¿cuánto hemos renovado la mente? Solamente usted mira, haga pase este termómetro dentro de usted. ¿Cuánto ha renovado la mente? ¿Cuánto está practicando la palabra? Porque como explicamos continuamente, podemos conocer muchos versículos, podemos conocer de tapa a tapa la Biblia, pero lo importante es cuánto vivimos en ella. Entonces, esto es parte de entrar, de buscar el gobierno de Dios. Tenemos que buscar su palabra y buscar el consejo de su palabra y hacer su palabra. Porque en su palabra está descrito cuál es el gobierno de Dios. En su palabra está escrito cuál es la voluntad de Dios, y tenemos que conocerla, vuelvo a decir, no solamente en la mente, pero conocerla con el corazón. Y cuando conocemos el manual, cuando conocemos y sabemos lo que dice, aplicamos y obedecemos lo que Él dice en cada área de nuestra vida. Para eso buscamos, para eso persistimos en buscar el gobierno de Dios, que Él gobierna en nuestra vida, para hacerlo y para obedecerlo. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo consistentemente realmente? Porque si no lo estamos haciendo, tal vez es la razón por la cual algunas cosas o muchas cosas no nos son añadidas. Porque leíamos en Mateo 6, busca primero, y Pastor ya nos habló sobre las prioridades, el reino de Dios, su gobierno, la manera de Dios de hacer las cosas, y todo lo demás será añadido. Tal vez es la razón y la respuesta por la cual cosas no están sucediendo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué más hacemos? Lo primero es buscamos la palabra de Dios. Nos deleitamos en ella, hacemos la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa o de qué otra manera buscamos el reino? ¿Qué otra cosa necesitamos tener para buscar el reino? Vamos a Mateo 5:3. Una persona, hablando de una persona que busca algo correctamente, lo busca cuando reconoce que tiene necesidad de ello.
Y Mateo 5:3 dice en la NTV: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Esto es importante y explicamos en algún momento que no hablaba de una pobreza en espíritu, no habla de una pobreza material, sino de un reconocer, una actitud de humildad, una actitud de reconocer que toda nuestra dependencia está en Dios. Para todas las cosas y todas las áreas tenemos que tener esta conciencia de que nuestra dependencia viene de Él. Hablamos sobre Dios como proveedor, Dios como protector en todas las cosas. Si no tenemos esta conciencia de que hay esta necesidad de Dios en nuestras vidas, ¿sabe qué pasa? Que hacemos las cosas de nuestras propias fuerzas. Hacemos las cosas conforme a nuestras propias ideas, conforme a nuestra propia voluntad, a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad, y por lo tanto no hacemos lo que el reino dice, lo que en la voluntad de Dios está. Una sola pregunta: ¿cuántas veces salimos de la casa desprotegidos? Porque no hemos tomado la prioridad de buscar a Dios, de buscar su guía, su dirección, de entregarle nuestro día, y salimos apurados y simplemente nos aventuramos a vivir ese día sin la protección y la cobertura del reino. No estoy hablando de oraciones, Dios mío, bendíceme, protégeme. No, ese tiempo, esa prioridad de buscarlo, de pedirle que venga a su reino, de que se haga su voluntad, y por supuesto durante todo el día someternos a ello. Recuerden que esto es algo bien importante, porque la gente, y no estoy hablando de los no creyentes nada más, aún los creyentes tienen esta tendencia a buscar a Dios desesperadamente o hasta encontrarlo solamente en el fuego y en las tormentas. Pero los que pertenecen al reino tenemos que buscarlo diariamente, cada momento, en cada circunstancia, cada día, con todo el corazón. Y aquí, para que Él gobierne en medio nuestro, porque esta es nuestra seguridad y nuestra certeza, que nosotros estemos gobernados por Él, que nosotros seamos dirigidos por Él. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque por la guía del Señor quiero explicar algo muy importante cuando dice en este versículo 3, en la segunda parte dice, porque el rey, se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Quiero explicarle esto, que es algo muy importante, porque necesitamos entender esto. Necesitamos entender que aquellos que dependemos totalmente del Señor, que entendemos que nuestra dependencia es completa de su gobierno, el reino nos pertenece, y por supuesto todo lo que está en el reino, y nosotros pertenecemos al reino. En otras palabras, también somos ciudadanos de ese reino. Y como ciudadanos de ese reino tenemos que conocer cuáles son nuestras obligaciones, algún momento hablamos ya de esto, y conocer también cuáles son nuestros derechos y nuestros privilegios como ciudadanos del reino. Una de las cosas que quiero enfatizar en esta mañana, porque es muy importante, es que cuando usted y yo vivimos dentro del reino, ¿sabe qué? Vamos a vivir libres del temor. Porque en el reino no hay temor. Cuando usted está bajo la protección y bajo las leyes del reino, no hay temor. Hoy el mundo entero vive expectando que los gobiernos naturales traigan soluciones para que no se viva bajo esta, ¿cómo puedo decir?, esta opresión del espíritu de temor que está en todo el mundo, por así decirlo, a diferentes cosas y a diferentes circunstancias. Pero nosotros tenemos que depender y saber que cuando vivimos en el reino tenemos la protección del reino. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y también otra versión dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda, los arma. Es decir, hay una protección completa. Pero cuando nosotros vivimos bajo el reino, recuerde que la Biblia dice que Jesús es nuestro príncipe de paz. Y aunque vivimos tiempos peligrosos, que es innegable, por supuesto, porque estamos entrando y llegando a el reloj se está ajustando al final de los tiempos, vivimos en tiempos peligrosos, sin embargo, confiamos en que
reino está en nosotros y confiamos, como dice la Escritura, que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo y que Él ha vencido al mundo. Y nos ha dado como regalo, como regalo, dice la Biblia, la paz, su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, quiero explicarle esto con un ejemplo, usando el ejemplo de Pablo, para que usted entienda que cuando conoce, cuando vive bajo los principios del reino y conoce cuáles son los beneficios, cuáles son las leyes del reino a su beneficio, usted puede pararse en contra de todo aquello que venga y que sea ilegal, porque usted es un ciudadano del reino. Y vamos a ir quiero leerles, aunque tomo un poquito esto, Hechos 22, vamos a leer algunos versículos del 22 al 29 en la NTV. Y déjeme explicarle antes eso. Vamos a tomar el ejemplo de Pablo. Pablo era judío, él había nacido en Tarso, pero dicen los maestros, la mayoría de maestros bíblicos, que su padre era romano y por eso tenía derecho a la ciudadanía romana. Entonces, él conocía todas las leyes, conocía la constitución, por así decirlo, y los derechos que tenían los ciudadanos romanos. Y veamos lo que sucede. Hechos 22, del verso 22 en adelante. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a este tipo, no es digno de vivir. Él estaba predicando el evangelio. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: escuchará, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Y por supuesto lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Mire aquí algo muy, muy importante. Primero que todo, dice que usted sabe que los azotes o los látigos que usaban los romanos eran terribles, con los que fue azotado el Señor Jesucristo, prácticamente desgarraban la piel. Estaban a punto de azotar a Pablo por haber predicado el evangelio. Si usted lee los versículos anteriores va a entender esto. Sin embargo, en el momento que lo iban a hacer, como él conocía las leyes romanas, como él sabía los beneficios y la protección que tenían los ciudadanos romanos, hace la pregunta. Voy a parafrasear un ratito. Yo soy un ciudadano romano, ¿es legítimo, es legal que me azoten? Y todos estos que estaban listos y dispuestos para hacerlo se paralizan y dicen: no podemos hacerlo. Y usted puede ver, y vamos a leer el verso 29, Hechos 22, 29, pero de la Reina Valera, para entender un poquito más lo que dice. Verso 29, Reina Valera. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, esta era una autoridad romana, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle matado. ¿Cuál es el punto aquí? Lo que hace Pablo es citar la ley de la Constitución romana que lo protegía y muestra que era ilegal que le azotaran y que le atormentaran. Y hablando de nosotros, y dice que salieron inmediatamente, dice que prácticamente volaron, por así decirlo. ¿Y sabe qué? Esto es importante porque cuando usted como ciudadano del reino conoce la ley, vive bajo la ley del reino, sabe lo que Dios ha dicho, sabe la protección que tiene de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, usted también puede decir: es ilegal que todos estos atormentadores, que todos estos azotes que quieran venir sobre su vida, sobre su familia, sobre su matrimonio, estos azotes que quieran venir sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre sus generaciones, sobre cualquier área,
es ilegal que puedan tocar. ¿Y sabe qué? Más adelante Pablo dice que apeló al César. Él estaba pidiendo, en otras palabras, por favor no lo hagas, pero él apela al César, que era la autoridad mayor. Se acuerda que después van en un barco, hay una tormenta y todo, sin embargo llega a Roma porque ese era su destino. Nosotros podemos apelar a la autoridad más alta, al nombre de Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando sabemos las leyes, cuando sabemos lo que nos pertenece y vivimos bajo él. Y esto es algo muy importante y necesario, porque entonces usted no solamente va a estar ahí dejando que el tormento del enemigo a través de la enfermedad venga y la azote. Usted se va a parar firme y decir: por las llagas de Jesucristo estoy sano. El Señor ha prometido guardar mi vida, mi generación y mi familia. La generación de los justos será bendita. Es decir, proclama las palabras del reino, proclama la ley del reino. Pero por el otro lado es importante que usted decida vivir bajo él. Y vamos a ir a Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el punto importante. ¿Cómo podemos vivir bajo las leyes del reino? Cuando escogemos la vida. Están delante nuestros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y el Señor dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino y vivimos en él, volviendo a enfatizar lo que habíamos dicho, sabemos quiénes somos y sabemos que podemos usar nuestros derechos, y todos los atormentadores, todos los azotadores tendrán que irse. Pero es importante que hagamos esta decisión de vivir bajo la bendición y no bajo la maldición. ¿Qué más hacemos para buscar el reino? Una cosa que ya hemos hablado, pero es importante: necesitamos buscar, revisar dentro de nuestro corazón si tenemos el reino como prioridad, si el Señor es nuestra prioridad. Vamos a Mateo 6:21 en la Reina Valera. Estos versículos ya hemos explicado, pero necesitamos enfatizar hasta que esté totalmente impreso en nuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este mismo en la NTV. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Déjeme leerle de otra versión, que es la traducción La Pasión. Dice: escuchará, porque tu corazón siempre buscará, irá detrás de lo que sea estimado como tu tesoro. La pregunta es: ¿detrás de qué está yendo su corazón? ¿Qué es aquello que usted estima como su gran tesoro que causa que su corazón vaya detrás de él? ¿Son las cosas del reino? ¿Es del reino? ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es para usted el tesoro? ¿Sí? Y el verso 24, Mateo 6 en la Reina Valera dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y déjeme explicarle algunas de estas palabras significan. Servir, cuando dice ninguno puede servir a dos señores, y esto es importante. En nosotros tiene que haber la decisión de tener un solo Señor, amo, completo, Kyrios, que este es el Señor Jesucristo. Servir quiere traducir, servir como esclavo, cederse en obediencia. Y este es el punto: a quien usted obedezca es su Señor. A quien usted se ceda es a quien le va a gobernar. Le pregunto: ¿a quién se está cediendo? ¿A quién está obedeciendo? ¿Está obedeciendo a la carne? ¿Está obedeciendo al enemigo? ¿Está cediéndose a la tentación? ¿A qué se cede? ¿Quién le está gobernando por causa de su decisión? Señor quiere decir alguien supremo en autoridad. Dios, aquel a quien una persona o cosa le pertenece. La pregunta es: ¿quién es supremo en autoridad en su vida? ¿Una persona? ¿Las circunstancias? ¿Su trabajo? ¿Sus deseos? ¿Sus planes? ¿Su carrera? ¿Su familia? ¿O Dios? Aquel a quien una persona o cosa le pertenece.
Dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y la palabra menospreciar traduce pensar pobremente de alguien, pensar con desdén o pensar en contra de él. Y aquí es importante, porque si usted, Dios, pongamos decir que el Señor no es su amo, usted va a pensar con desdén, usted va a pensar en contra de él. Y usted dice, pero yo no pienso con desdén del Señor, yo no pienso en contra de él. Déjeme decirle, cuando hacemos exactamente lo que es opuesto a la palabra, cuando vivimos bajo nuestra propia voluntad, cuando hacemos lo que nosotros queremos, cuando seguimos viviendo de la misma manera antigua y bajo la vieja naturaleza, pensamos con desdén de lo que en este libro, en esta constitución del reino está escrito, y pensamos en contra del Señor Jesucristo. Un ejemplo muy sencillo: cuando usted no quiere perdonar porque no siente perdonar, y esto es algo diario y esto es algo cotidiano, está pensando en contra de lo que Dios dice, está pensando en contra de Él, porque Él manda en su palabra, según los mandamientos del reino, tenemos que perdonar a quien nos haya ofendido. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Perdón. Y déjenme recordarle también que cuando dicen no podéis servir a Dios y a las riquezas, la traducción literal es mamón, que traduce dinero o riquezas terrenales, que pueden ser muchas cosas y no solamente físicas. ¿Y sabe qué? Traduce también avaricia. Y algo mencionó Pastor el miércoles anterior respecto de esto, pero quiero un poquito extender, porque avaricia significa afán de poseer muchas riquezas para uno solo, placer de atesorar sin compartir con nadie. Y esto es importante que entendamos. Esta reflexión es importante que hagamos. ¿Quién o qué se enseñoreando de nuestra vida? Al punto que tal vez usted está cautivo por la avaricia. Usted quiere retener las cosas para sí sin compartir. Solamente, y no hablo solamente de riquezas naturales. Déjeme recordarle que Dios no está en contra de las riquezas. Dios quiere bendecir. Por eso dice, le ha placido daros el reino, porque en el reino hay riquezas de toda clase. Y quiere que usted sea bendecido para hacer bendición, no para acumular, sino para bendecir, para hacer la extensión de las manos de Dios, para extender el reino y extender el evangelio. Entonces, pensemos en esto, ¿no? ¿Qué es aquellas cosas que usted está atesorando sin compartir con nadie? ¿Cuántas personas atesoran y vienen a la iglesia y reciben la palabra, salen llenas de gozo, pero no pueden compartir con nadie? Y nunca han llevado a nadie a la presencia del Señor y nunca han ganado un alma para el Señor Jesucristo. Eso es atesorar riquezas, porque tiene la palabra, está enriquecido con la palabra, pero no la comparte con nadie. Simplemente la vive para usted. Y quiero terminar con esto. Si alguien me ayuda con el piano, por favor. Lucas 12:21 en la Reina Valera. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, el que es avaro, el que acumula cosas a los versículos anteriores. Y en la NTV mire lo que dice. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio, es algo serio. En otras palabras, no sirve de nada almacenar riquezas terrenales, títulos, cosas, cuando usted no es rico en su relación con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Sea rico, enriquezca su relación, su intimidad con Dios. Sea rico en la relación personal, para que de esa relación, para que de esos tiempos de oración, de esos tiempos de comunión, usted pueda brindar y usted pueda llevar y compartir con otros. Enriquezca su vida en la revelación de la palabra. No estoy hablando de revelaciones raras y confusas que no vienen de Dios, que hay por montones en este tiempo. Estoy hablando de la revelación que viene cuando usted tiene una relación profunda, íntima, y escucha al Espíritu Santo de Dios y permite que esa revelación sea impresa en su corazón, impregnada en su corazón. Esta riqueza para Dios habla de una riqueza en nuestro corazón, de
Mire dentro. ¿Usted tiene un corazón generoso para con Dios en su tiempo? ¿Usted tiene un corazón generoso para con Dios en el servicio? Esta casa necesita personas generosas en su servicio. Para los niños, para las mujeres, para las diferentes actividades y ministerios de servicio que tenemos aquí. Y esto es algo que tiene que cada uno decidir en su corazón, en el amor por las almas. Esto es necesario. No podemos seguir con el pensamiento de que la iglesia se reduce a los domingos donde yo vengo y simplemente recibo y me voy. Tenemos que crecer en un corazón rico para con Dios, en todas las áreas, en todas las cosas. Y aquí tenemos que considerar. Hoy vamos a compartir la cena y por eso no puedo extenderme más, pero el día miércoles vamos a continuar y terminar esta enseñanza de cómo buscar el reino, con algunas cosas muy importantes que van a ayudarle a crecer y saber cómo hacerlo. Entonces vamos a ponernos de pie y le voy a invitar a hacer algunas reflexiones en esta mañana. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello para el cual tú la envías. Y es mi oración que sea prosperada, Señor, en este deseo, en esta determinación, en esta prioridad de buscar tu reino. Señor, oro que cada persona despierte a esta decisión, Señor, de buscar tu palabra y en tu palabra, Señor, tu reino y tu gobierno con deleite. Señor, que haya esta determinación de no hacerlo de una manera religiosa, en donde se lee un libro más, pero que nos deleitemos, Señor, en tus preceptos, en tus mandamientos, Señor, en tus enseñanzas. No solamente cuando hay necesidad, pero en cada día, en cada momento, que podamos meditar en ella, Señor, de día y de noche. En los tiempos en donde todo está bien, en los tiempos que son desafiantes, Señor, que tu palabra, Señor, nos ayude a ser como estos ríos de agua viva. Estos árboles que están plantados juntos a estos ríos y que producen fruto, aún en los tiempos, Señor, de sequía, en el nombre de Jesús. Señor, es mi oración también esta mañana que nuestro corazón esté tan abierto y tan dispuesto para permitir que tu palabra, Señor, examine y descubra nuestros pensamientos más íntimos. Que no seamos engañados, Señor, pensando que porque asistimos un domingo es suficiente, pero que tu palabra penetre y hable, Señor, y nos muestre todas aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en medio nuestro. Que ajustemos, Señor, nuestra vida, que cambiemos nuestra vida y la pongamos, Señor, bajo tu palabra y bajo tu gobierno, transformando y renovando nuestra mente para de esta manera pensar como tú piensas, en el nombre de Jesús. Y así conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas en cada área y vivir de esta manera en todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón, porque muchas veces nos movemos en nuestra propia prudencia, porque muchas veces olvidamos que dependemos completamente de ti. Perdónanos, Señor. Esta mañana reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, sin ti no tenemos nada y no somos nada. Podemos tener cualquier cosa, podemos hacer cualquier cosa, pero sin ti, Señor, no sirve de nada. Y reconocemos nuestra necesidad en el nombre de Jesús. Y yo oro también, Señor, que en esta mañana cada persona
puede examinar su corazón y saber dónde está su tesoro. Esto es algo entre usted y el Señor. Y yo le animo a que con toda honestidad delante del Señor admita dónde está su tesoro. ¿Detrás de qué o de quién va su corazón? Y si no es del Señor, es el momento para pedir perdón y para volver nuestro corazón a Él. Si Él es nuestro tesoro, si Él es la fuerza motora, lo más importante en nuestras vidas, nuestro corazón entero era detrás de Él y de su palabra, de sus mandamientos, sin importar lo exigente que sea, lo difícil que pueda ser pagar el precio, nuestro corazón irá detrás de Él. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? ¿A quién se ha sometido? ¿A quién está obedeciendo? Esta es una mañana de decisión para volver al principio fundamental: buscar el gobierno de Dios en su vida. Y yo creo que el Señor está hablando a muchas personas esta mañana y le está diciendo: no he sido tu Señor, no me has dejado ser tu Señor, no te has sometido enteramente a mí. Quiero preguntar de parte del Señor, no porque Él no sepa, pero porque es necesario que usted lo reconozca: ¿quién es la suprema autoridad en su vida? ¿Quién es su Dios? ¿A quién le pertenece? Y allí donde está, mientras nos preparamos para compartir de la cena del Señor y sellar y recordar el pacto que Él hizo con nosotros, haga las decisiones que tiene que hacer. La Biblia llama necio aquel que acumula riquezas para sí. Piense con toda honestidad delante del Señor: ¿es usted rico en su relación con Dios? ¿Él es su prioridad? ¿Tiene estas riquezas de la abundancia de su presencia? ¿O ha perdido el deseo, la sensibilidad por oír, por escuchar? Es el tiempo de volver, es el tiempo de entrar y doblar las rodillas de nuestro corazón y proclamar de verdad: Jesucristo es el Señor. Y junto con ello, todas las acciones que esto